Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día martes 6 de febrero del año 2024. Ya estamos llegando a la primera semana de este mes de febrero. El tiempo, el deseo mío es de que transcurra pronto este año. Muchas cosas esperamos que sucedan. Y están sucediendo. Están sucediendo, creo que um, se está manejando la ley Sharia ya en muchas naciones. Mucha gente no se da cuenta en realidad que eh, prácticamente se están aboliendo todas las constituciones de las naciones, la autoridad de la ley a nivel mundial, especialmente lo que vemos está pasando en Nueva York, en donde prácticamente no se respeta ninguna ley. Nueva York, California, Chicago, entre otras. Y lamentablemente mucha gente no entiende lo que verdaderamente está pasando. La escritura tiene una forma de enseñarnos muy única en su clase. Y para poder entenderla necesitamos de que el Espíritu Santo, bendito sea su Santo Espíritu, necesitamos que su Santo Espíritu nos lo revele. Necesitamos que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos abra los ojos. Pero también necesitamos escudriñar las Escrituras. Necesitamos apegarnos a su palabra, necesitamos inquirir, escarbar. La Escritura dice que es gloria del hombre descubrir un misterio, un secreto. Pero claro, es gloria de Dios revelarlo, porque es Dios quien se encarga de revelarlo. Para ello necesitamos nosotros tener ese deseo, esa hambre, esa necesidad de saber qué es lo que la Escritura nos dice acerca de todo lo que estamos viendo, de todo lo que está pasando. Porque vemos que se oye mucho acerca de un nuevo orden mundial. Algunos países se resisten, quizá sobran los dedos de las manos, pero en este caso a Rusia y Hungría. Pero debo recordarle que algunos países hacen caso omiso aparentemente, en este caso los países musulmanes, los cuales saben perfectamente todo lo que se está planeando. China, que es el dragón rojo, ¿verdad? Eh, Aparentemente como que no hace mención a nada, pero claro, es protagonista, sabe lo que se está manejando también. En medio de todo lo que estamos viendo, amado pueblo, la mayor bendición que nosotros tenemos en este tiempo, aunque la mayor bendición después de haber recibido al Señor Jesús es ir a la eternidad, no solamente es vivir en Cristo, sino la mayor bendición es morir en Cristo. Pero claro, el Señor nos dejó un paquete de bendiciones. Y yo creo que para este tiempo, eh, yo considero que la mayor bendición que tenemos es su Santo Espíritu en medio nuestro. Y su Santo Espíritu que es el que nos revela, nos enseña, nos guía, son sus funciones principales: enseñarnos, guiarnos, hacernos saber lo que habrá de venir. Aparte, ¿no?, de que en realidad una de sus funciones principales es restaurarnos, renovarnos, regenerarnos. Eso es un trabajo que es progresivo, y lo cual lo hace desde que venimos nosotros a Cristo. Pero digo, en cuanto a lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, pues definitivamente la bendición de que su Santo Espíritu esté en nosotros, con nosotros y por nosotros, es
una de las más grandes bendiciones. Y de esa manera poder entender qué es lo que, a través de él, que entender lo que verdaderamente está pasando, porque nos damos cuenta que están sucediendo cosas y que mucha gente lamentablemente desconoce lo que verdaderamente se está tramando. Yo vivo en Estados Unidos y es aquí donde está lo fuerte. Toda la gente siente un peso de todo lo que aparte Dios ha venido hablándonos, lo que estamos viendo, lo que se está tramando, porque toda esa cantidad de hombres que están entrando es gente que estuvo en el servicio militar en otras naciones, algunos terroristas, otros que vienen con el propósito de formar lo que va a ser la policía a nivel nacional en Estados Unidos, y que esto está corriendo a pasos agigantados, porque recordemos que son las elecciones en este año, y si hubiera un cambio de gobierno, todo el plan de un nuevo orden mundial se desquebrajaría, o sea, se quebrara. No se deshacería o se desharía, no continuaría al menos durante un periodo de tiempo, si es que el nuevo presidente durara los 4 años. De tal manera que están agotando las formas, maneras, en parte chantajes, en parte amenazas, con tal de que el que creemos que se va a postular es Trump, no llegue a postularse. Y si se postulase, buscar la manera de cómo hacerle un lavado a toda la nación americana, lo cual no lo están consiguiendo. Porque cada vez que le inventan a Trump algo en su contra, algún delito, siempre gana el caso. Y lejos de que la popularidad de este hombre mengue, crece. Y el apoyo es más y más y más cada día, a tal grado que la Organización de las Naciones Unidas y la última junta que tuvo los que conforman Davos y todos los billonarios que manejan la economía mundial, dejaron claro que Trump era una amenaza para el propósito que ellos quieren conseguir. Sabemos que las entidades de gobierno mundial, como la Corte Mundial, como la Corte Internacional, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, la OTAN, todas están unidas trabajando para establecer ese nuevo sistema, el cual la Escritura nos lo viene gritando desde años atrás. Pero de pronto salta a mi corazón y a mis ojos. Hemos tocado ya prácticamente, desde que el Señor me ordenó hablar un poco cuáles son las características del anticristo y por ende del sistema. Lo hemos venido ya con esta, es el tema número 16 para el día de hoy. Una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios: la manipulación de la Jezabel moderna. Recordemos que ese es el tema, la manipulación de la Jezabel moderna. Recordemos que en los días de Elías, antes de que Elías fuera arrebatado, porque antes de que la iglesia sea arrebatada, Jezabel estuvo activa, matando profetas, tal y como lo dice Elías: han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, solo yo he quedado. Y ella era la que manejaba el gobierno
político, porque era la que manejaba el reinado de Acab, era quien manejaba los nobles, o sea, los que tenían la economía, las finanzas, y era la que manejaba a los ancianos, o sea, también la religión. El sistema de ahora no es muy diferente. El sistema está manejando la política, la economía y la religión, porque se va a establecer un solo gobierno político, económico, religioso. Pero entre las muchas características que tenía Jezabel, dice Segunda de Reyes 9:22, y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías? Recordemos que la escritura le llama a la Babilonia la madre de las rameras, o sea, de todas las prostitutas, hablando de religiones. Pero también habla de hechicerías. Apocalipsis 18:20 dice, regocíjate sobre ella, cielo, y también vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ella. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo, así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y el sonido de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirá más en ti, ni artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. En ella, dice, fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Sabemos que Babilonia ha venido trabajando, el sistema ha venido trabajando desde años. Pero en este tiempo se ha marcado con mucha claridad. Y podemos ver que en realidad todo lo que se está moviendo es una manipulación. Recordemos que los imperios siempre trabajaron con un lavado de cerebro. No hay arma más poderosa que pueda usar el enemigo más que la ignorancia. Por eso es que tiene, como dice la Escritura, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del Evangelio. El Dios de este mundo es religión. ¿Y quién maneja la religión? La serpiente. Porque la religión enseña el bien y el mal. Haz esto, puedes hacer esto bien, pero si haces mal no hay problema. Ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual comió, ya sabemos, Eva, ¿no? Compartió con Adán. Pero cuando nos damos cuenta que los imperios trabajan con un lavado de cerebro, nos damos cuenta que lo que está sucediendo ahora es un lavado de cerebro. Y Obama tenía razón cuando dijo, el hombre es tan pequeño de mente que tiene que entregarle su voluntad y sus decisiones a un todopoderoso. Y todo lo que está sucediendo ahora, sabemos que comenzó con el cambio de gobierno en Estados Unidos en el 2020. Y sabemos en realidad que quién es el que está comandando todo detrás. Nos damos cuenta que todo lo que está sucediendo, y todo ha salido también porque la Escritura sigue diciendo que todo lo que haga este personaje llamado Anticristo prosperará. Debemos de entender que ahorita está trabajando el sistema, pero detrás del sistema hay una mente que está trabajando a todas las mentes y está usando a quien se deje usar. Yo quiero hablar con usted un poquitito acerca de las hechicerías de la Jezabel moderna. Lea un poco la historia de la Jezabel antigua en los días de Elías. Hoy vuelve ese espíritu a moverse en la Babilonia. Dice que las naciones fueron engañadas por sus hechicerías. La Jezabel moderna usa mucho la manipulación.
Claro está, a quien se deje manipular. La manipulación, según el diccionario de la Real Academia o de la Lengua Española, es aquello que ejerce control sobre otras personas. Generalmente ese control es en contra de la voluntad o de los intereses de la persona. Pero de todas maneras, como la manipulación busca sus propios intereses, no los de la persona, vale la pena mencionar que cuando nosotros los predicadores debemos de usar la escritura, cuando la usamos tiene que ser en beneficio de los que escuchan, no en un beneficio personal. Porque si lo usamos en un beneficio personal, entonces nos convertimos de predicadores en brujos. Exactamente como sucedió con Balaam, que es otro espíritu que está activo porque usó la escritura para su propia conveniencia y de profeta se convirtió en adivino. Por eso los ministros que usan la escritura para su conveniencia, de ministros sin saberlo, se convierten en brujos. Eso es delicadísimo, pero es la verdad. La manipulación tiene que ver con ejercer control sobre otras personas y generalmente es en contra de la voluntad o de los intereses de esas personas. Muchas veces los desconocen por causa de la ingenuidad o algunas veces por causa de la ignorancia. La manipulación es aquella persona que utiliza la manipulación para aprovecharse de otros para conseguir beneficios de acuerdo a sus intereses. Lo acabamos de mencionar. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención en la forma en que el diccionario de la Real Academia define la manipulación, dice que el manipulador distorsiona la realidad. El manipulador distorsiona la realidad y eso es interesantísimo porque podemos ver lo que está sucediendo ahora al darnos cuenta que el mundo está siendo manipulado y la realidad está siendo distorsionada para conseguir los intereses de este grupo de personas. Yo le llamo mafiosos que quieren establecer un nuevo orden mundial. ¿Por qué están distorsionando la realidad de las cosas como cambio climático, como inteligencia artificial, todo lo que estamos viendo, economía, guerras, etc.? Es tan interesante. El diccionario sigue diciendo que hay varios tipos de manipulación y me llamó mucho la atención. Hay varios tipos y hay varias formas de cómo manipular lo que es el activismo, lo que estamos viendo con todas esas protestas que hay a favor de Palestina. Antes fueron con el Black Lives Matter, que fue una de las formas como probaron cómo funcionaba y les funcionó. Ahora, claro, sabían lo que tenían que hacer más adelante. Ahora es el activismo, protestas, etcétera, a favor de Palestina. Otra de las formas es la publicidad, la campaña política, la propaganda, como los vemos lo están haciendo. Pero lo que me llamó la atención es que el manipulador distorsiona la realidad de las cosas, lo que es verdad. En otras palabras, adultera la verdad. Segunda de Corintios 4:1 dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, esto lo dice Pablo, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Entonces, Pablo hace mención en la palabra acerca de cuando la serpiente dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia
astucia engañó a Eva. Entonces quiere decir que el sistema de tinieblas ahora está usando la astucia para adulterar la verdad de todo lo que en realidad está pasando, porque el manipulador distorsiona la realidad, Entonces, una de las formas de distorsionar la realidad es adulterar la verdad. Exactamente como Pablo dice, no adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. El manipulador no solamente adultera la verdad, sino falsifica la verdad. Y en 2 Corintios 11:13 Pablo también dice, porque los tales son falsos apóstoles, dice, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Yo no quiero centrarme directamente, o no quiero centrarme en hablar de los falsos ministros o los falsos apóstoles, que definitivamente hay un montón y son la mayoría, sino quiero centrarme en que el manipulador al distorsionar la realidad adultera la verdad y falsifica la verdad. Por eso habla de obreros fraudulentos. Eso es dentro del evangelio. Pero si hablamos de cómo se está moviendo el sistema ahorita a nivel mundial, están adulterando la verdad, o sea, la realidad de lo que verdaderamente está pasando. ¿Por qué? Porque las plataformas de informática y noticieros que están trabajando para el sistema, y que, debo decirlo, son tontitos, son ingenuos, porque les han hecho un lavado de cerebro para que puedan presentar mentira tras mentira, fraude tras fraude, y falsificando la verdad, adulterando la verdad de todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el manipulador distorsiona la realidad, pero también imita la verdad. Le doy estos ejemplos, aunque estos ejemplos son dentro del evangelio, dentro del cristianismo, mejor dicho, no del evangelio. Están dentro del cristianismo. Y también el manipulador imita la verdad, como el querubín de Ezequiel 28, que imita los 9 dones porque en sus vestiduras tenía 9 piedras. Imita las coberturas porque era protector, querubín cubridor o protector. Imita la santidad porque tenía un metal entre sus vestiduras, que es el oro, que representa la santidad. Pero imita también la alabanza porque fue creado entre tamboriles y flautas. Imita también la prosperidad porque comerció con lo poco que tenía de Dios. Incluso podemos agregarle, imita los milagros como Janes y Jambres, lo cual la escritura nos enseña que este personaje llamado Anticristo hará grandes milagros, grandes milagros. Entonces, al darle yo estos ejemplos, cómo el manipulador distorsiona la realidad, porque adultera la verdad, falsifica la verdad, imita la verdad, pero también maneja verdades a su propia conveniencia. El caso clásico, hermano, es Lucas 4:9. El diablo dice que llevó al Señor Jesús. El diablo le llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está. O sea, usó una verdad para su propia conveniencia. Por eso le decía, usar la escritura para un beneficio propio es manipulación y es hechicería. La manipulación es hechicería. Y como dijimos, si alguien usa la escritura para su propia conveniencia, como la usó el diablo
pues el ministro se convierte en brujo, lo sepa o no lo sepa el ministro. Pues escrito está, dice, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. En otras palabras, el manipulador, al distorsionar la realidad es la verdad, lo real, lo verdadero, adultera la verdad, falsifica la verdad, imita la verdad, maneja verdades a su propia conveniencia. Usa el activismo, la publicidad, la campaña política, la propaganda, que es lo que vemos están usando allá afuera ahorita. Porque el tema no es adentro. Y le estoy dando ejemplos de lo que sucede dentro del cristianismo y ha sucedido lamentablemente. Solamente para que tengamos una claridad de que se adultera la verdad, se falsifica la verdad, se imita la verdad y se usan verdades a una conveniencia propia. Pero también el manipulador, al distorsionar la verdad o al distorsionar la realidad, tuerce la verdad porque su propósito es destruir. Segunda de Pedro nos enseña eso, dice Segunda de Pedro 3:15, y considera la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, oiga esto, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. ¿Qué quiere decir Pedro? Claro, Pedro está hablando de lo que sucedía ya dentro del cristianismo y que ha sucedido siempre a través de todos los tiempos. Pero en este pasaje podemos darnos cuenta que hay gente ignorante, hay gente inestable, que tuercen la verdad para su propia perdición. Si yo parafraseo este verso o este pasaje, quiere decir que el torcer la verdad es para perdición, es para destrucción. Entonces lo que están haciendo ahora el sistema que se quiere implantar es que están torciendo la verdad o están torciendo verdades porque su propósito es destruir. Pero también debemos de entender que al torcer verdades prácticamente se están autodestruyendo porque, como dice Isaías 33, dice, ay de ti que destruyes y no has sido destruido, cuando termines de destruir, tú también serás destruido. Y eso es lo que ha hecho el Señor siempre. Dios los deja porque Él no puede actuar con un juicio a menos que llenen la medida requerida. En el momento que llenan la medida, viene el juicio sobre de ellos. Pero el manipulador, al distorsionar la realidad de las cosas, repito, adultera la verdad, falsifica la verdad, imita la verdad, maneja verdades a su propia conveniencia y tuercen la verdad. Otra de las cosas que hace el manipulador es que trae consigo el engaño para una conveniencia o intereses personales. Este verso lo mencioné al principio. 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Aquí, hermano, vemos todo el evangelio en este verso: sencillez, carácter, pureza, vida, devoción, relación con Dios Espíritu Santo. Pero podemos darnos cuenta que el manipulador, al distorsionar la verdad, trae consigo el engaño. Porque el propósito en este tiempo es engañar la mente de los ingenuos. O engañar la mente, como dice Pedro, de los ignorantes, de los inestables o inconstantes. Eso es, para nosotros, hermano, es una llamada de atención porque estamos en un tiempo tan crucial, tan delicado, hermano, en donde no podemos ignorar, hermano, una de las
de los pecados imperdonables, decía mi pastor, era ignorar la verdad. Y mucha gente ignora lo que verdaderamente está pasando, especialmente toda esa gente que está siendo usada para adulterar verdades de todo lo que está pasando, falsificar verdades, imitar verdades, manejar verdades a su propia conveniencia, torcer verdades para destruir a otros, al final se van a autodestruir, y manipular a través del engaño para una conveniencia o intereses personales. Otra de las cosas que hace el que distorsiona la realidad, escuche esto, es que cuando el manipulador pierde el control sobre la persona a quien manipulaba, una de las primeras reacciones es que se siente que su autoridad ha sido desafiada. Eso hace que se enoje y se vuelva violento. Y eso es una de las cosas, para entrar de lleno en el tema, esa es una de las características y de las reacciones que tiene el que es presidente, el presidente Biden. Cuando le hacen alguna pregunta acerca de algo y cuando siente que no lo ven como él quisiera que lo miraran, se vuelve violento. Porque como no tiene la solvencia para poder defenderse, se vuelve violento y empieza a gritar como loco, como niño, empieza a gritarle a los que lo entrevistan. ¿Y por qué? Porque se quiere defender. ¿Por qué? Porque sabe que no tiene las armas, no tiene la solvencia de poder hacerlo. El manipulador, cuando pierde el control sobre la persona a quien manipula, se vuelve violento. Y esa es una de las cosas que van a suceder cuando se empiecen a implantar las nuevas leyes a nivel mundial. Cuando el sistema y por ende el anticristo se dé cuenta de que no puede manipular al creyente, se va a volver tan violento a tal grado que le va a cortar la cabeza. Le va a cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque su autoridad es desafiada y no puede someter, no va a poder someter al pueblo que sabe quién es Jesucristo. El manipulador tiene su efecto, o la manipulación tiene su efecto en la ignorancia del pueblo. Si el pueblo conoce la verdad, es imposible manipularlo. Imposible. ¿Por qué? Porque conoce la verdad. Si toda esa gente que está siendo usada ahora en las plataformas de informática, toda esa gente que está siendo usada en el Departamento de Justicia, en el FBI, en la CIA, el Homeland Security, todos esos que controlan la frontera y los que están arriba, los líderes o jefes de los distritos escolares, los jefes de policías, etcétera, si supieran, gobernadores que están condenando al justo y dejando libre a los criminales, si supieran, si no estuvieran ignorantes de lo que verdaderamente pretende el sistema, y si no estuvieran ignorantes de las verdades bíblicas. Mire, una de las cosas que a mí me asombró. Esta mujer de raza negra, Fannie Willis creo que se llama, que es la que le levantó cargos de insurrección y no sé qué tantas cosas a Trump en Nueva York, que al final la agarraron porque andaba de infidelidades con el que le dio miles de dólares, que al final ahorita es un caso que está en las cortes. Es
cristiana supuestamente, cristiana. Aparece en una de las iglesias cristianas hablando, diciendo que era injusto lo que estaban diciendo de ella y echándole toda la culpa a Trump. Y yo no sé cuánto dinero le dará al pastor de esa iglesia como para que el pastor le preste el púlpito para que hable sus cantidad de mentiras y barbaridades. Pero me doy cuenta que hay mucha gente que el sistema está usando. Y vuelvo a retomar esto porque es algo que aparte de que me carcome los huesos, es algo que uno dice, Dios mío, pero la verdad que la ignorancia, hermano, es un pecado imperdonable. Repito, decía mi pastor. Es tan asombroso y decirlo porque Obama dijo, el hombre es tan pequeño de mente que tiene que entregarle su voluntad y sus decisiones a un todopoderoso. ¿Cuánta gente, amados hermanos, está manipulando el sistema de la Babilonia, la madre de las rameras? Dice que las naciones fueron engañadas por sus hechicerías. O sea, las manipula de tal manera. Mire, qué poder de labia, qué carisma tiene, hermano, el sistema o este personaje que definitivamente ya está en medio nuestro, como para hacerle un lavado de cerebro a todo lo que tiene que ver con la Organización de las Naciones Unidas, todo lo que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, los líderes del FBI, de la CIA, Departamento de Justicia, Secretario de Estado. Hermano, y uno dice, verdaderamente el hombre está tan ignorante. Claro, ¿quién les va a revelar lo que está pasando? Si no tienen a Cristo, no tienen Espíritu Santo. Y sumado a ello, los manipulan, algunas veces con palabras, otras veces con dinero, algunas veces con ofrecimientos de posición, porque va a repartir la tierra por precio. ¿Cuál es el precio? Que apoyen a todo esto. ¿Cuál es el precio? Tú vas a ser siempre presidente de esta nación y tú ya vas a ser, solamente vas a hacer las cosas como nosotros decimos. Y el hombre ávido de posición, de fama, de nombre, de poder, pues sucumbe. Ignorante a lo que verdaderamente se está haciendo, porque al final de cuentas, hermano, están usando a mucha gente que supuestamente deberían de ser inteligentes, pero no lo son. No lo son. No pensemos que porque están en posición de autoridad es gente inteligente. No, es gente ignorante. Fíjese que los fariseos decían, ¿para qué le oís? Decían, ese tuerce a la gente, engaña a la gente. Así pensaban del Señor Jesús. Pero decían, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes? Como diciendo, ellos sí son inteligentes. Si ellos creen, nosotros también vamos a creer, ¿verdad? Pero ellos son inteligentes. Pero no, eran ignorantes. ¿Acaso no le dijo Pilato al Señor Jesús, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? Como diciendo, yo hablo la palabra, pero ni tengo idea cuál es el concepto claro de lo que es verdad. Y es que nos damos cuenta que el sistema está manipulando a toda la humanidad con sus excepciones, porque hay gente que aparte de que no es cristiana, no es tonta, tiene una conciencia que le dicta lo bueno y lo malo, tal y como Dios creó al hombre. Pero hay pueblo que sabe lo que está pasando
Y que la verdad, a más conocimiento de la Escritura y a más relación con Dios Espíritu Santo, es una protección en contra de la manipulación. Porque el manipulador distorsiona la realidad, lo real de las cosas, adultera la verdad, falsifica la verdad, imita la verdad, maneja verdades a su propia conveniencia, tuerce la verdad porque su propósito es destruir sin saber que después lo van a destruir a él. O sea, se autodestruye, trae consigo el engaño por intereses personales. Y claro, todo esto que le mencionó es su fuente, es las tinieblas. Y claro, cuando el sistema que ha manipulado mentes y está manipulando líderes, gobernantes, catedráticos de universidades, oye hermano, y uno dice, ¿será posible? Mire, para probarle que hay muchos que están enseñando, que están más ignorantes que el más pequeño de los cristianos que ama y teme a Dios. Es que creen en la teoría de Darwin, creen en la teoría del Big Bang. Los musulmanes creen en el Big Bang, que hubo una explosión y de ahí se empezó a crear todo. Eso es lo que ellos creen. Ellos no creen que Dios, es más, dicen que la tierra es más grande que el ser humano. Por eso cuidan tanto la tierra, porque es más grande que el ser humano. O sea, para ellos la tierra vale más que el ser humano. Creen en el Big Bang, hermano. Pero lo asombroso, hermano, es que haya gente que ha invertido años en estudios y que al final de cuentas sea un ignorante. Vemos, hermano, una oposición en todas las naciones, en todo lo que se está moviendo, porque hay pueblos que saben lo que el gobierno está tramando, un control para toda la humanidad. Unos tienen Espíritu Santo porque son cristianos, otros no. Pero como Dios los creó con una conciencia que les permite discernir lo bueno de lo malo o lo malo de lo bueno, saben, hermano, y Dios que no pierde su tiempo porque no está de brazos cruzados. Todo esto que está pasando es para despertar los corazones y puedan levantar sus ojos al cielo. Nos acercamos a lo peligroso en esta jornada, amado pueblo, porque la manipulación no tendrá efecto en el pueblo que conoce a Jesucristo y la profecía. El sistema del anticristo, al ver que hay un pueblo que no se doblega ante sus leyes, entonces irán presos, serán ejecutados, tal y como lo vemos en la gran tribulación, que va a ser la gran cosecha, dice, de tribus, naciones, pueblos y lenguas que nadie podía contar, que fueron decapitados, que fueron a lavar sus ropas en la sangre del Cordero, en plena gran tribulación. Porque ahorita hay una multitud que está siendo manipulada, pero de toda esa multitud que está siendo manipulada y que les han hecho un lavado de cerebro al adulterarles la verdad, falsificarles la verdad, imitarles la verdad, al manejarles verdades a su propia conveniencia, al torcerles la verdad y al engañarlos con mentiras, haciéndoles creer que son la verdad, tarde que temprano muchos de ellos van a escapar, aunque por la vía complicada que es decapitación. La manipulación es influenciada por la hechicería. El mundo de tinieblas está, hermano, cada día desquiciado más, está en mucha fuerza, todavía no ha llegado a lo más fuerte, usando la ignorancia de mucha gente, y lamentablemente incluso de gente cristiana. Incluso usando también la ignorancia y la avaricia de dueños de plataforma como el Twitter, el YouTube, el Google, el Instagram, noticieros de televisión,
radios, periódicos, líderes de entidades de gobierno, líderes de entidades religiosas. Porque ahora, ¿qué tienen los argentinos de enfatuarse o orgullecerse de que su papa es argentino? Si es un fracaso, ¿de qué se pueden enorgullecer ahora? Nos damos cuenta que la Jezabel de ahora, sus hechicerías, ahora ya no se llama Jezabel, ahora se llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras, todas las prostitutas religiosas, y está manipulando las mentes de gente que se supone con el nivel de estudio que tiene y por la posición que ocupa deberían ser inteligentes. Pero no. Está manipulando las mentes de muchos, torciéndoles, falsificándoles, adulterándoles la verdad para conseguir que abracen y acepten sus planes de un nuevo orden mundial. Bendecimos al pastor José Alfredo Mesa allá en Chimalhuacán. Bendiciones, siervo. Entendemos con lo dicho, para ir terminando, amado pueblo, que hay una influencia muy fuerte del mundo de tinieblas sobre la humanidad ahorita. Y que muchos de los que se prestan para torcer verdades son tan ignorantes e ingenuos que ni siquiera saben que los están usando y que cuando ya no los necesiten, sencillamente o los desaparecen, los inutilizan o los amordazan para que no digan nada. Así trabaja el sistema. Muchos de los que ya no utilizan o sencillamente ellos solo se hacen a un lado porque saben que lo que están haciendo es malo. Ha sucedido con líderes religiosos, ha sucedido con líderes políticos como el Cuomo, de apellido Cuomo, que estuvo de gobernador, creo, de alcalde allá en Nueva York, en todo lo que fue el coronavirus, lo fuerte que, porque fue en Nueva York donde pegó más fuerte, donde murieron cantidad de ancianos. Después, supuestamente, le quitaron la posición que tenía, pero me imagino que lo hicieron así muy sutilmente, haciéndole creer a la humanidad o al pueblo americano que fue un mal alcalde, cuando en realidad lo quitaron para protegerlo. Lo mismo que el que era el doctor de la Casa Blanca, el tal Fauci, que al final fue uno de los que promovió mucho lo que fue el coronavirus y donaciones al Wuhan allá en China. Y bueno, es todo, como dicen, una teoría de conspiración, ¿verdad? Pero no es teoría de conspiración, amados hermanos. En la tierra, aunque Obama haya dicho que hay gente tan pequeña de mente que el hombre es tan pequeño de mente que tiene que entregarle su voluntad y sus decisiones a un todopoderoso. Lo dije una vez y lo vuelvo a repetir. Hay un pueblo que es más inteligente que todos ellos, porque tiene la mente de Cristo. Y la mente de Cristo se llama Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo no lo puede engañar nadie. Aunque sea el diablo, no lo puede engañar. Y aquellos que viven apegados al Santo Espíritu de Dios y a su palabra, es imposible que los manipulen con todas las mentiras, con toda la falsedad, con la manera en que quieran presentar la mentira como una verdad. Hay un pueblo en medio de la tierra que es imposible que lo engañen. Sabemos porque el Espíritu Santo nos lo viene gritando, de que son días complicados, días difíciles, días cruciales,
de que nuestro amado Jesucristo vuelve por su iglesia. Viene hablándonos que tenemos que consagrarnos, que tenemos que apartarnos para Él. Nos viene diciendo que tenemos que prepararnos, porque todavía no hemos llegado a lo crudo que vamos a enfrentar. El otro evangelio, la otra religión que va a ser presentada como el verdadero evangelio, pero que no es evangelio en realidad, sino es una religión a nivel mundial que lo que va a hacer es desarraigar a Cristo del corazón del hombre para presentar al Dios que se sentará como si fuese Dios en el templo en Jerusalén. De esto, amado pueblo, hay mucho que decir, pero la esencia de esto es: no podemos estar ignorantes de la Escritura, ni tampoco podemos estar ignorantes de cómo el Espíritu Santo habla, se mueve, guía y enseña. De estos estudios vamos a continuar mientras el Señor nos lo permite y nos dé vida. Pero es muy importante decirte que hay una manipulación aún en gente cristiana que cree todavía que todo lo que se está haciendo es por un bien de la humanidad, cuando en realidad lo que buscan es destruir a la humanidad para establecer un solo gobierno político, económico, religioso, que al final es algo que va a llevar a la destrucción total de la tierra. No sin antes reine 1000 años nuestro amado Jesucristo. Si hubiera alguien que no conoce al Señor, hoy es un buen momento para poder abrirle tu corazón y decirle: Señor, necesito que tú me salves, necesito recibirte como mi Salvador, necesito de ti. No solamente para este tiempo, sino mucho más para la vida eterna. Mucha gente se está yendo sin Cristo. Aquí en la tierra tuvieron éxito, tuvieron fama, tuvieron posición, tuvieron dinero, tuvieron estudio, tuvieron todo lo que quisieron, pero se fueron sin Cristo. ¿De qué le sirve al hombre ganar su alma, ganar el mundo, perdón? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdió su alma? Fue un fracaso su vida. Necesitas a Jesús en esta vida y mucho más en la venidera. Y si tú te has alejado del Señor, vas mal, vas en un retroceso. Porque hoy más que nunca necesitas empujar para adelante, agarrarte de las Escrituras, agarrarte del Espíritu Santo, conocer qué es lo que verdaderamente está pasando para que no, como decía mi abuela, no te den gato por liebre y no te manipulen y te manejen a su antojo. Vuelve al Señor, renueva tus votos hacia Él. Y si hubiera alguien que esté enfermo, dile: Señor, sáname, Señor, quiero hoy más que nunca buscarte con toda mi alma y todo mi corazón, o seguirte buscando y sirviendo aún mucho más, Señor. El tiempo es corto, amado pueblo. Yo termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor, cuida tu relación con el bendito Espíritu Santo de Dios. Y hazle un clic a tu teléfono. Lamentablemente estamos censurados en YouTube y también nos están censurando ya también en Facebook.
Pero mientras podamos, a uno, dos o tres que le llegue el mensaje, porque el mensaje es claro. Si yo no me meto a estos temas, pues tuviera un montón de gente que me sigue y no hubiera problema. Pero como estamos hablando de estos temas y como a ellos no les conviene que la gente sepa la verdad, pues censuran, 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 hasta que nos cierren totalmente las puertas. Pero bueno, la iglesia de Cristo comenzó en la calle y terminará en la calle. Mientras tanto, deja que Dios te use haciéndole un clic a tu teléfono para que alguien más escuche. Si quizá Dios tenga misericordia y le pueda abrir el entendimiento y los ojos del corazón para saber lo que verdaderamente está pasando. Bendiciones, amado pueblo. El día de mañana es miércoles. No tenemos estudio el jueves, si Dios nos presta la vida. Estaremos de nuevo con ustedes, 8 de la noche, hora de Carolina del Sur. Bendiciones, amado pueblo.